Muy buenas tardes, les doy bienvenida a todos a esta sesión sobre modelos de negocio en Web3, de la mano de alguien con bastante experiencia en el ecosistema y que varios ya tienen la grata de conocerlo. Byro, esta charla forma parte del programa de Incubación Zona 3 Labs, cuyo objetivo es brindarles los conocimientos necesarios para desarrollar productos de alto impacto que utilicen la tecnología blockchain. Y pues te cedo la palabra, Byro. Adelante. Gracias Diana y gracias a Zona 3 por darme la oportunidad de poder platicar con ustedes. Como les comentaba antes de que empezara la grabación, les tengo mucha información. Espero poder hacer el ejercicio suficiente de poder transmitírselos todo esto de la mejor manera posible. De antemano me disculpo por no poder haber estado presente en la anterior ocasión. Tuve ahí unos problemas, pero agradezco también que hayan estado presentes en esta ocasión. Y bueno, no perdamos el tiempo, vamos a hablar sobre los modelos de negocios en Web3. Eh, Primeramente, creo que la primera pregunta que uno debe de hacerse es dónde estoy parado. ¿Qué se supone que yo soy en esta cadena de valor, ¿no? Voy a utilizar muchos ejemplos Web 2 o muchos ejemplos tradicionales, y es que hay varias cosas, hay varios players, ¿no? Que forman parte de esta cadena. Uno es ser el productor o el fabricante o el creador de servicios, otro ser el proveedor de las materias primas o los recursos, otro ser distribuidor, otro ser minorista, otro ser el intermediario digital, el promotor, facilitador de transacciones o facilitador de finanzas o proveer un servicio de soporte. Entonces, creo que la siguiente, si le das para adelante, Diana, aparece todas en lista nada más. Efectivamente. Entonces, retomando es, ¿qué soy? O sea, ¿en qué parte estoy? ¿Soy un creador? ¿Soy un proveedor de un creador? ¿Soy un distribuidor? ¿Soy un retailer? ¿Me enfoco más a ventas de mayor volumen, un B2C, B2B? ¿Qué soy? ¿Una plataforma? ¿Soy un influencer? ¿Dónde estoy parado en todo este juego, no? Porque con base en saber en dónde estoy parado es donde voy a saber al final qué clase de dinámica voy a tener como ese player. Entonces, nada más como un resumen, un productor es el encargado de producir bienes y servicios, un proveedor de materia suministra los insumos necesarios, un distribuidor compra grandes volúmenes de producto y los distribuye a minoristas, un retailer vende específicamente a tiendas físicas, pero enfocadas a- a personas, pues, es muy de nicho, muy para personas, pues. El intermediario conectan productores con consumidores, un promotor prácticamente es el que hace publicidad, los facilitadores de transacciones pueden ser fintech, pasarela de pagos, y los sectores de soporte pueden ser consultorías, capacitación, ¿no? Outsourcing y todo eso, ¿no? Dependiendo de dónde estés parado, es donde vas a ver prácticamente cómo va a funcionar. Entonces, una vez teniendo bien presente dónde estoy parado, vamos a utilizar de referencia el modelo de Canva, el Business Model Canva del doctor Alexander, un modelo ya muy conocido, de hecho creo que es el más importante. Tal vez ahí no se ve mucho, pero prácticamente habla de algunos aspectos muy presentes que debes de tener a la hora de poder hacer este tema del negocio, del modelo. Tienes que saber identificar en este recuadro, que igual si tú lo buscas así como lo estás viendo en pantalla, te va a aparecer X templates y los vas a poder usar. Tienes que saber adaptar quiénes son tus socios claves, quiénes son tus aliados estratégicos, porque así es donde vamos a identificar a nuestros proveedores, colaboradores y empresas con las que nos vamos a unir. Ahora, tal vez ustedes estén diciendo, güey, esto es Web 3. Esto no aplica necesariamente en Web 2. Claramente, si lo imaginas como quién es tu proveedor de insumos, no necesariamente significa que estamos hablando de eso, pero podríamos estar haciendo un símil y espero que puedan hacer este ejercicio constantemente, un símil a lo que vendría a ser la industria tecnológica y sobre todo a Web3, ¿no? Entonces, si eres, por ejemplo, una wallet enfocada a usuarios retail, pues tu proveedor de insumos vendría a ser el proveedor de wallets, porque tú no creas necesariamente las wallets. Existen cosas como Fireblocks y aliados en ese sentido, ¿no? O sea, cada uno tiene su juego.
Entonces, ¿cuáles son también, por ejemplo, mis actividades claves? Aquí es donde decidimos las acciones más importantes desde la producción hasta la venta y el marketing. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que el negocio funcione? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro producto funcione? También un apartado muy importante son los recursos claves, que es con qué contamos para que el negocio funcione o qué contamos para que la idea funcione. Y se pueden listar cosas prácticamente esenciales como cosas, o sea, cosas físicas, puede ser tu computadora o cosas por el estilo, recurso intelectual, recurso financiero, recurso humano. También tenemos la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que define nuestro producto. Nosotros vamos a decir qué ofrecemos a nuestros clientes y por qué ese producto en específico satisface sus necesidades. También vamos a establecer la relación con los clientes, cómo nos relacionamos con ellos. Aquí vamos a definir el tipo de relación que queremos establecer, ya sea si va a ser muy personalizada, si va a ser de chill, si va a ser más relax o si va a ser más automatizada, vamos a utilizar el uso de bots o va a ser súper profesional, súper seria. ¿Cuál es la relación que vamos a mantener con los clientes? Y aunado a ello, ¿cuáles van a ser los canales? Porque al final, ¿qué medios van a estar acordes a esa relación que estamos buscando? No sé, hay gente, digo, hay empresas, sobre todo de tecnología, que se pasaron de correos electrónicos a WhatsApp y utilizaron luego, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial para automatizar eso. Entonces, ese tipo de cosas los tienen que tener muy, muy grabadas. ¿Qué recurso voy a utilizar y qué canales voy a utilizar y qué tanto me va a permitir, digamos, producir, ¿no? O si esto me va a llevar a perder más parte de mi tiempo que lo que debería estarle dedicando a la creación o el desarrollo del producto. Ahora bien, otro de los aspectos más importantes que se pueden mencionar es a qué cliente estamos dirigiéndonos, ¿no? El segmento de clientes. Aquí vamos a definir al grupo de personas, al grupo de empresas, al grupo de individuos que queremos que sean nuestros clientes. Entonces, una vez dicho eso, es necesario pararse un rato antes de empezar a construir, construir, construir para saber hacia quién lo quiero dedicar este rollo. Porque dentro de todo el mercado, incluido el Web3, hay usuarios con diferentes perfiles. Hay usuarios que son más DJen, que apostadores, etcétera, y hay usuarios un poco más tranquilos que utilizan Web3 como para finanzas transfronterizas, mandar remesas. Algunos solo lo utilizan para comprar Bitcoin o cualquier asset de ese estilo una vez al día con un promedio de $1. O sea, hay muchos perfiles de clientes. Entonces, tienes que definir cuál es el tipo de cliente que vas a atender, porque no puedes, eh, inicialmente, no digo que luego no se pueda, obviamente si crece y tienes toda la maquinaria, podrás hacerlo, pero inicialmente no puedes atacar todo el mercado. Deberás anicharte. Y en eso también recae el hacia dónde, hacia qué clientes quiero ofrecer servicios, ¿no? Ahora, la estructura de costos es súper importante. ¿Cuáles son nuestros principales gastos? Aquí se deben de listar los costos necesarios para que el negocio funcione, ¿no? O sea, si no tienes una noción de cuánto estás gastando y de cuánto te está costando tu producto o el desarrollo de tu producto o el mantenimiento de tu producto, no puedes entonces decidir o estimar cuál es el precio de venta o de suscripción o de lo que tú quieras. Porque si no sabes cuánto cuesta, no vas a saber entonces cuánto venderlo y por lo tanto no vas a saber si estás haciendo un buen negocio o no. Y por último, el flujo de ingresos. ¿Cómo gastamos el dinero? Aquí definimos al final las formas diferentes en que la empresa o la asociación genera los ingresos, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿A través de qué estamos ganando dinero? Ese es el modelo tradicional de Web 2, pero hay un modelo especializado en Web 3 que creo que era la siguiente. Aquí prácticamente la doctora Stefan, Tina y Marcel prácticamente adaptaron el modelo de Canva de Web 2 a Web 3. Y hay algunas cosas que tú dices, ¿es prácticamente lo mismo? Sí, en esencia jala prácticamente igual, pero conociendo bien, si tú eres una persona, y creo que al final estamos en una incubadora Web 3 donde las personas que ya están aquí saben más o menos cómo funciona el tema, pues debes de saber qué tipo de aspectos debe de tener en consideración. Por ejemplo, obviamente, hablábamos sobre el tema de suministros, ¿no? De quién es el proveedor de insumos. Bueno, no somos una farmacéutica.
Bueno, entonces, si somos el proveedor de insumos, ¿quién va a ser nuestro, si somos una wallet, quién es nuestro proveedor, por ejemplo, de hot wallets o whatever, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vas a poder ver más en este modelo Web3 que les presento, que en resumidas cuentas habla sobre, por ejemplo, cómo va a ser la gobernanza y la posesión. O sea, cuál es el background del founder? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Cómo está el tema de los dividendos? ¿Cómo está el tema de las votaciones o si es una DAO? ¿Cómo está el tema del manejo de capital? En el tema de governance and ownership. El tema de social y legal prácticamente es en qué regulaciones estamos, porque ustedes sabrán que no es tan sencillo como decir voy a abrir una SA de CB dependiendo el tema que tú estés haciendo, ¿no? Y dependiendo la región. También, ¿cuáles van a ser los assets del customer? Si van a ser transferibles o no transferibles. Y si van a ser transferibles, ¿cuáles van a ser los transferibles? El NFT, la propiedad intelectual es transferible. ¿Hay algún tipo de equity? Si es no transferible, los certificados, la data personal, la reputación, la identidad. O sea, hay muchos aspectos que debes de tener en cuenta. Por ejemplo, otra de las cosas que tienes que tener muy, muy presente, eh, eh, acá se le dice como cliente, y si bien son clientes, tienes que pensar en Web3 como cliente-comunidad, porque prácticamente tu comunidad sigue siendo tu cliente. Y debes de tener muy presente cuáles van a ser las métricas y KPIs para poder digamos, tener un buen servicio al cliente. No en un tema de soporte, sino en un tema de brand awareness. Y bueno, si vamos a estar hablando de descentralización, los nodos, los proveedores, los curadores, si vas a tener stakers, quiénes van a ser tus stakers, si te vas a manejar con oráculos, con qué oráculos lo vas a hacer. Al final, cada uno de estos proveedores son empresas completamente diferentes y forman parte de toda una economía. Y es algo muy bonito y es algo muy interesante porque cuando tú descubres cómo funciona la industria de Web3, te das cuenta de que, y lo voy a decir de este ejemplo, así como existe el negocio, así como existe la producción de televisiones, por ejemplo, la producción de televisiones, unos se dedican, bueno, vamos a ponerlo, el ejemplo, la producción de coches, ¿no? En la producción de coches hay algunos que son los que se dedican a hacer la maquinaria para que la maquila se pudiera maquilar o para que la industria se pudieran ensamblar. Hay otros que prácticamente proveen tercerizada, en una forma tercerizada, mano de obra. Otros están proveyendo la tecnología que va dentro del carro. Otros proveen los insumos para proveer lo que es el vidrio del carro, otros el motor, otros, y olvídate, o sea, hay una cadena de valor y hay una cadena de players que es tan grande para que al final pueda salir un carro. Entonces, quiero que imaginen Web3 en ese sentido. Haz de cuenta que Web3, si bien no te da al final un carro, sí te da al final ciertos productos tecnológicos que va a depender de otros proveedores o de gente que te va a dar insumos tecnológicos. Y aquí es donde tú debes de saber qué tan anichado estás y quiénes van a ser tus clientes. Y para agregarle otra capa más, otro layer más, es en qué chains te vas a mover. Si eres multi-chain, si eres de una sola chain, quiénes son los principales players de esa chain y a quiénes podrías tener como partnership. O sea, ese tipo de cosas al final son muy, muy, um, son cosas que tienes que tener muy presentes, ¿no? Por ejemplo, todo esto que les acabo de mencionar justo está en la parte de Key Partners. Y otra cosa importante, por ejemplo, es los tokenomics, que previamente tuvieron una plática sobre eso y ahorita lo voy a mencionar muy vagamente. Es como, ¿cuál es el propósito del token? ¿Cuáles son las propiedades del token? El supply del token, las reglas de transferencia, la distribución, el sistema de rewards, el tema de auditada. Y al final, como hablábamos, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tema de revenue? Bueno, pues ¿cómo va a ser el tema de cash flow acá? O sea, vas a mantener suscripciones, membresías, vas a agarrar transacciones desde los clientes, vas a agarrar un porcentaje de los fees como proveedor, vas a aceptar donaciones, vas a aceptar tips, cuáles son los costos, vas a gastar salarios, te lo vas a aventar tú solo, infraestructura. Si se fijan, no es algo así como tan ajeno al mundo normal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tan presentes que deben de tener, creo que se deben de sentar en una ocasión y decir, ¿realmente estoy cumpliendo con esto? Ahora bien, otro de los aspectos importantes, una de las cosas que también me gusta hablar es como, ¿cuáles son estas estrategias, modelos de negocio?
Si te quieres, dale para la siguiente. Ok, hay varias, hay muchas de hecho, pero les voy a decir nada más estas. Hay unas que se llaman cebo y anzuelo, Ables, los multicomponentes, freemium, B2B, B2C y software as a service. En el cebo y el anzuelo, algunos lo conocen, prácticamente se trata de atraer clientes con un producto inicial de bajo costo, que eso es el cebo, para luego venderles productos o servicios complementarios de mayor precio. Ese es el anzuelo. Eh, Está el negocio el label es prácticamente captar la atención del público para luego vender publicidad o datos sobre los usuarios a terceros. Prácticamente es un modelo gratuito para atraer a la mayor cantidad de usuarios, ofrecerles un servicio gratuito, pero al final es como dicen, ¿no? El producto al final eres tú. Y es completamente válido como un modelo de negocio. Ahora, el multicomponente es vender un producto o un servicio que se requiere varios componentes o servicios adicionales para funcionar. Eh, Voy a poner este ejemplo. Compras una impresora a bajo costo, y realmente la impresora no es el negocio. Lo que es el negocio para, para los fabricantes de impresoras son los cartuchos, ¿no? Y así existen también similes en Web3, ¿no? A veces dices, me salió muy barato eh, deployar algo en Web3 o yo qué sé, eh, y al final, trácale, ¿no? Que a la hora de la infraestructura o lo que tú quieras y mandes, ¿no? Ya temas técnicos, ahí es donde te la dejan caer. Entonces, debes de tener muy en cuenta todas estas cosas antes de digamos, dar un paso en falso. Otro modelo de negocio es el freemium, creo que lo conocemos muchos. Ofreces un servicio básico de forma gratuita, pero vas a cobrar por funciones o servicios adicionales de manera premium. Así entonces vas a traer más personas con una oferta gratuita y luego pues, los conviertes en clientes de pago. Y uno de los que ya hablábamos anteriormente, el B2B, que es prácticamente vender de negocio a negocio, el B2C, que es de business al consumer, y el modelo de software as a service, que es prácticamente la venta de acceso a un software que se encuentra pues en la nube, ¿no? Y ahora bien, todo esto, tengo media hora, ¿verdad? O 40 minutos, ¿cuánto me queda? Te queda media hora, ¿no? Media hora, uy, ya estaba súper acelerado. Bueno, entonces, todos estos aspectos son importantes a la hora de tener en cuenta qué es lo que estás haciendo. ¿Quién eres? ¿Qué rol tienes en toda esta economía? Si vas a proveer, si vas a vender, si vas a ser un intermediario, si vas a darle publicidad a algo? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? Y la otra que creo que es algo muy importante es poder detallar aspecto por aspecto en el modelo de Canva, que previamente les habíamos hablado. Si lo quieren hacer por el modelo Web 2 o el modelo Web 3, está bien. Simplemente es que tengan, digamos, pies y cabeza su idea. Ahora, una de las cosas que yo había dejado para el último, pero bueno, veo que aún me queda tiempo, es que me gustaría hablar de conceptos importantes que se deben de tener en cuenta en Web3, esto es muy Web3, que son, algunos son aspectos fundamentales y otros son tendencias que tienen un modelo de negocio interesante. Al final les voy a explicar cómo funcionan y qué aprendizaje o qué reflexión creo que nos podemos llevar de ellos, incluso cuando nuestro producto no está necesariamente enfocado a eso. Eso no me alcanzó a ponerlo en la diapositiva. Si quieres puedes poner la pantalla principal, Diana, o sea, modelo BizDev, y me los voy a aventar. El primero de estos modelos, o el primero de estos conceptos, perdón, es el tema de los tokenomics. Ya se había hablado de los tokenomics, y es que la economía de tokens prácticamente se bebe agua, ¿no? De Adam Smith, de Milton Friedman, y consiste en el estudio de cómo se diseñan los tokens para crear un valor sostenible en un ecosistema. Prácticamente los principios clave es una escasez programable, digo, si es deflacionario, una utilidad multifacética, es decir, que no solo sean como una representación del share, sino que puede ser, ¿verdad? Pero te puedes meter en broncas, sino que puede tener una utilidad, por ejemplo, de gobernanza o de acceso a recompensas, y una alineación de incentivos, que es, de acuerdo a lo que tú contribuyes, obtienes una recompensa, y si tú abusas de un sistema, tú vas a tener una penalización. Entonces,
¿Cómo se pone esto en un ejemplo práctico? Con el programa de millas, por ejemplo, de las aerolíneas. Las millas actúan como tokens con una utilidad limitada al ecosistema. O, por ejemplo, el tema de puntos de Soriana o de cualquier otra tienda, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos considerar esto de manera un poco más avanzada a la hora de pensar en un ejemplo de negocio? Ok, un token con una quema dinámica, por ejemplo, sería que es un ejemplo, el 5% de las tarifas de transacción se van a quemar o se van a destruir y esto va a estar vinculado a la deflación de la actividad del protocolo y por lo tanto el token mismo va a subir de precio. Esto es en teoría. ¿Pero qué significa esto? Que si tus acciones, cómo se mezcla esto con las acciones, con el modelo de negocio? Que dentro de la misma constitución de tu producto estás pensando en la manera en cómo con el paso del tiempo y con la quema de tokens, el valor de la representación de tu producto va a seguir subiendo, ¿no? En, en palabras web 2, cómo hacer un stock. Pero bueno, no es stock, pero es diferente, pero bueno. ¿Qué es la pregunta que yo me llevo de este aspecto? La pregunta que yo les debería dejar a ustedes es, ¿estás considerando todos los aspectos económicos y de incentivos para evitar cometer errores que puedan dañar el modelo de negocio a largo plazo? Esa es la pregunta que te debes de llevar cuando reflexiones de tokenomics. Repito la pregunta. ¿Estás considerando todos los aspectos económicos y de incentivos para evitar cometer errores que puedan dañar el modelo de negocio a largo plazo? Ok. Segundo, vamos a citar a las DAOs, a la gobernanza, que prácticamente se basa en una democracia líquida. ¿En qué consiste la democracia líquida? Es un sistema híbrido que permite una votación directa o una delegación temporal en expertos, ¿no? Prácticamente la flexibilidad es donde los usuarios pueden delegar y revocar votos en tiempo real y la eficiencia es pues que se delegan estos en base al expertise, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico es que Wikipedia, existen editores expertos que tienen mayor peso en algunas áreas técnicas, pero también existen personas pues normales, ¿no? Que todos pueden editarlo. En un modelo teórico un poco más avanzado o en un ejemplo teórico más avanzado, ¿cómo podríamos ver esto? Pues en Web3 existe la votación cuadrática, donde cada voto adicional en un tema cuesta exponencialmente más tokens, limitando el acaparamiento, ¿no? Y esa es una versión, eso es una manera muy fácil de decirlo, pero si yo quisiera llevarme una reflexión respecto a qué enseñanza me deja el negocio de las DAO, digo, porque al final es un negocio. ¿Qué estrategias, aunque no te dediques a las DAOs, qué estrategias puedo implementar para asegurar que los usuarios de mi app participen activamente y de manera equitativa sin que el poder se concentre en un solo pequeño grupo de usuarios? Esa es la enseñanza que nos dejan las DAOs. ¿Qué estrategias puedo implementar para asegurar que los usuarios de mi app participen activamente y no se concentre el poder en unos solos? Porque al final, como seres políticos, como animales políticos, no estamos exentos de que eso pueda pasar incluso en la misma solución que estamos presentando al mercado. Ahora, otro de los conceptos claves es el monetizar la infraestructura. Prácticamente viene de la teoría del mercado de las dos caras. Y es que la definición es que las plataformas eh, pueden conectar a dos grupos interdependientes, ¿no? Proveedores y consumidores. Entonces, el valor de un grupo depende del tamaño de otro y prácticamente podemos encontrar un ejemplo muy práctico con Uber, los conductores y los pasajeros, ¿no? Entonces, los proveedores compiten por ofrecer el mejor precio o el precio más bajo por el espacio ajustándose a las tarifas en tiempo real. Entonces, la reflexión que tú te puedes llevar de esto es, o la pregunta que te debes de responder de esto es, ¿qué enfoques puedo aplicar para asegurar que todos los participantes, proveedores y consumidores, dependiendo si es un tema de economía de tu app, pero qué enfoques puedo aplicar para asegurar que todos los participantes se encuentren un valor real en mi producto y se mantengan constantemente incentivados? Entonces, esa es la tercera pregunta.
Recapitulando, primera pregunta, ¿estoy considerando todos los aspectos económicos e incentivos para no darme un balazo en el pie? Segundo, eh, ¿qué estrategias puedo implementar para que los usuarios de mi app participen activamente y no se concentre el poder en unos cuantos? Y tres, ¿qué enfoques puedo aplicar para asegurar que todos los participantes encuentren un valor real en mi producto? Aún me queda tiempo, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, existen otros aspectos en Web3 otros conceptos que se llama la interoperabilidad, que es la teoría de la composabilidad. Prácticamente la teoría consiste en o habla acerca de la capacidad de los sistemas independientes para interactuar y crear un valor conjunto. Entonces, si estás metido, por ejemplo, en tema de tecnología, las APIs son prácticamente eso. Las APIs son una forma en que dos tecnologías, eh, digamos, aisladas, pueden coexistir, pueden conectarse y pueden brindar un valor conjunto, ¿no? Sin fricción. Y cada nueva integración aumenta el valor del ecosistema. Un ejemplo práctico que tengo de Web3 es la integración, por ejemplo, de Chainlink con Aave, que son préstamos DeFi, ¿no? De tal suerte que en los préstamos DeFi siempre se tenga una certeza de que el dato o el fee que se está solicitando, pues esté de acuerdo al mercado y no esté ni muy excesivo ni abajo del promedio. Entonces, ¿qué me podría yo llevar, por ejemplo, de la composabilidad o de la interoperabilidad? Es la siguiente reflexión. ¿La integración de tecnologías diferentes está siendo una carga o un beneficio para mi negocio? Esa es la primera pregunta. ¿La integración de diferentes tecnologías está siendo una carga o un beneficio para mi negocio? Y si aporta un valor, ¿cómo puedo asegurar que esta interoperabilidad maximice el valor sin crear vulnerabilidades? Vulnerabilidades que pueden afectar el sistema o la seguridad, etcétera. Imaginen esto como una especie de torre de Legos. Al final hay un Lego azul, hay un Lego rojo, hay un Lego amarillo, diferentes formas, lo que tú quieras, y todas pueden construir un castillo hermoso o cualquier cosa que te imagines, o puedes hacer un monstruo. Entonces, ¿está siendo una carga o un beneficio para tu negocio? Y si está siendo un beneficio, ¿cómo lo estás utilizando para que maximice el valor de eso? ¿O cómo le vas a hacer para que lo maximice? Otro de los aspectos o conceptos claves es la regulación y la descentralización, específicamente sobre el tema de privacidad por diseño. Entonces, la privacidad por diseño habla que la protección de datos debe de estar integrada en la arquitectura y no como un parche. Se debe de priorizar, por así digamos, eh, la protección de los datos desde la raíz. Entonces, yo, para no entrar en temas tan técnicos en esto, por ejemplo, una DAO o una subDAO que esté en un país y otra que esté, o sea, una subDAO, por ejemplo, que maneje las finanzas y otra subDAO de una misma corporación que gestione las identidades digitales. Es una idea. Entonces, la pregunta aquí es, aunque no te dediques a las DAOs ni hagas nada de eso, ¿qué consideraciones legales estoy tomando en cuenta para garantizar que mi producto cumpla con las normativas? ¿Cómo puedo gestionar y resolver conflictos entre las partes operativas con fundamentos legales diferentes? Porque si tú estás en tecnología, nadie te puede decir que no estás buscando la manera de que esto sea lo más eficiente posible. Y en algunas ocasiones, tu holding va a estar en Islas Británicas, tu otra empresa abajo va a estar tal vez en Panamá, tu otra empresa va a estar en quién sabe dónde, y tienes que saber cómo vas a gestionar eso. Y todo eso tiene que estar bien pensado desde temas de regulación y desde temas de privacidad. Ahora, otro de los aspectos claves son los nodos, bueno, uno de los conceptos claves, más bien, me acuerdo, en toda esta economía, también, de la que también puedes hacer dinero, son los nodos. Entonces, es diseñar recompensas que eviten la centralización geográfica a través de nodos eh, o grupos o puntos en específico, ¿no? Que le dan fuerza a la red. Y prácticamente la reflexión que yo me llevo sobre esto, cuando analizo ello, es
¿Cómo puedo medir la descentralización real en mi ecosistema? ¿Cómo puedo asegurar que no haya concentraciones de poder que puedan afectar la estabilidad y la equidad? Está muy vinculada a la primera, pero no es lo mismo. La primera estaba hablando de cómo puedo hacer que todos tengan, digamos, las condiciones iguales para que tengan, hagan una extracción del valor equitativa y para todos hay incentivos. Y la manera acá, porque en Web3 se busca la descentralización, ¿cómo puedo medir la descentralización real en mi ecosistema? Y así me puedo ir con todas. So- Voy a mencionar nada más el tema y la reflexión. El concepto de restaking es, digamos, más novedoso. Este, y prácticamente es la reutilización de tokens de una red para asegurar otras. Entonces, la reflexión que yo me llevo cuando pienso en restaking que puede aplicar sobre el modelo de negocios es cómo puedo asegurar que mi infraestructura técnica sea escalable y adaptable a medida que crecen las necesidades de los usuarios. ¿Cómo puedo pensar en infraestructura escalable para mi producto? Sobre los meme coins, que es otro de los conceptos muy predominantes en todo esto, eh, creo que la reflexión que me llevo es, o que puedo encontrar de una forma vinculatoria, es cómo evito que la comunidad abandone el proyecto tras el pico del hype. No sé si en todo este tiempo me he dado a entender de cómo estoy relacionando las cosas. Al principio de todo esto te mencioné en dónde está, o sea, que te preguntes en dónde estás parado, ¿no? Si eres productor, si eres proveedor, si eres distribuidor, si eres retailer, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y una vez que ubicas eso, ¿cuál es tu modelo de negocios? Y una vez que ubiques eso, entonces, ¿cuál es la estrategia que vas a usar? Premium o B2B, B2C, lo que sea. Y luego de eso, reflexiones sobre cosas que suscitan en Web3 muy populares que me llevan a reflexiones respecto a cómo esto puede afectar la manera en cómo estoy considerando mi negocio. Después del meme coin, que creo que es una de las cosas que más dolores de cabeza hay, porque ustedes saben, un meme coin tiene su hype y después de eso, bye. ¿Cómo evitar que la comunidad abandone mi producto tras el pico del hype? Es una de las tantas cosas que te tienes que preguntar. Sobre los real world assets, que es la propiedad fraccionada y la liquidez, me llevó a una reflexión. ¿Cómo puedo manejar disputas legales en múltiples jurisdicciones? Ustedes saben que los real world assets al final de la tokenización de activos en diferentes lados. Y en diferentes lados se rige bajo diferentes leyes. Entonces, ¿cómo voy a poder manejar todas esas cosas? Los agentes de inteligencia artificial. Prácticamente, ¿cómo puedo asegurarme de que la IA sea un aliado en mi producto, que contribuya a mi producto y que no me salga el tiro por la culata y que explote las vulnerabilidades, ya sea de seguridad o de estabilidad de mi sistema? O sea, ¿cómo puedo asegurarme que la IA sea un aliado de mi producto? No porque le meta más cosas significa que necesariamente es mejor. A veces menos es más, a veces más, pero lo esencial es bueno o es mejor. Pero también eh, si vas a meterle algo, ¿qué propósito tiene? Y en este caso, si la IA la voy a integrar porque es una tendencia, ¿cómo la puedo hacer mi aliada? Ya estoy a punto de acabar. Prácticamente tengo algunos otros conceptos claves. Los bienes comunes colaborativos me hace reflexionar en qué mecanismos puedo implementar para evitar que los usuarios manipulen o inflen su aportación al sistema. Esto es algo muy interesante, porque si bien eh, en el tema de PIN o los bienes comunes colaborativos, por ejemplo, eh, redes descentralizadas donde usuarios comparten infraestructura física como energía, hardware o lo que sea, existen cosas como Helium o una red 5G descentralizada y ese tipo de cosas. Al final, la data que provee el usuario o que provee sí, pues la parte que está conformando parte del todo, está recibiendo un incentivo de acuerdo a la data que está mostrando. La pregunta aquí es ¿qué tan fiable es esa data? ¿Y cómo lo podemos traspasar eso hacia nosotros? ¿Cómo podemos evitar que nuestros usuarios manipulen o inflen su aportación al sistema? Si al final nosotros estamos dando rewards, dinero, de acuerdo a la aportación que hacen al sistema. Entonces, es una reflexión un poco más profunda de tengo que darle beneficios al sistema, a los que conforman el sistema, ¿no? Es realmente están aportando lo que dicen que aportan. Eh,
Tengo también algo sobre inteligencia artificial y DeFi, es algo muy nuevo. Ahora le preguntas a la inteligencia artificial, oye, pues ponme en staking y este tipo de cosas. Este, así que lo vinculé con una pregunta eh, más enfocada a inteligencia artificial y finanzas. ¿Cómo puedo utilizar la IA para optimizar las finanzas y la tesorería de manera inteligente? Al final, esto es un negocio y justo como lo vimos en el modelo de Canvas, es el cash flow o sí, prácticamente las salidas de dinero. Si voy a utilizar IA, voy a utilizar finanzas descentralizadas para ello, ¿cómo poder hacer para que esto sea óptimo y la tesorería se pueda manejar de manera más inteligente? Y por último, otro de los conceptos que se dan mucho en Web3 y seguramente has interrelacionado con ellos es sobre la propiedad soberana, ¿no? O el data ownership. Prácticamente existen protocolos donde las personas controlan y monetizan sus datos personales sin intermediarios y tienen un derecho a borrar o transferir o vender sus datos. Y bueno, es un mercado de datos, ¿no? Y aquí es donde algunos entran con los CK proof y todas esas cosas, sin necesidad de soltar toda la identidad de la persona y al final puedas sacarle un beneficio económico de ello. El data ownership es un tema muy interesante y entonces la reflexión que yo estaba pensando al final con este concepto muy vinculado a Web3 es, en términos de modelo de negocio, es cómo evitar que los datos anónimos se vuelvan identificables al cruzarlo con otras fuentes. Ustedes saben bien que, bueno, si tu aplicación es, digamos, Anon o no utiliza KYC, tal vez esta pregunta no sea tanto para ti, porque si desde un principio mezclas, o sea, pones o se presupone de que se va a utilizar un KYC, lo entiendo, pero por ejemplo, si eres un DEX o quieres hacer algo por el estilo, pues no necesariamente eh, inicialmente, digo, incluso Uniswap no te pide KYC. O sea, si vas a utilizar esta clase de productos donde no necesariamente va a haber un KYC, pues cómo evitar que estos datos anónimos al final se crucen. Si al final lo que tú buscas como ideal es el tema de la privacidad, ¿no? O sea, todas estas reflexiones las puedes tomar, toma la que tú quieras. Son al final 14 preguntas relacionadas a 14 conceptos muy, muy, muy relacionados a Web3. Este, y al final hay algunas cosas que creo que les van a servir. Entonces, como una recapitulación de nuevo, ¿en dónde estás parado? ¿Qué se supone que eres, no? Productor, proveedor, distribuidor, minorista, intermediario, promotor, ¿qué eres? ¿Cuáles son eh, tus socios claves, tus recursos claves, la propuesta de valor, todo, tus clientes, tu nicho? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? Si va a ser freemium, si va a ser premium, ¿qué vas a hacer? ¿O te vas a dedicar a B2B o B2C o qué vas a hacer? Y bueno, estas reflexiones al final, este, o sea, respecto al mundo Web3, que al final se vinculan de alguna u otra manera con, con lo que pudiese afectar o no tu negocio, tu producto o tu aplicación. Entonces, esta es mi ponencia. Espero que les haya gustado. No sé si tengan preguntas. Cualquier cosa estaría encantado de poder recibirlas en este momento. Sí, adelante, tengan, ahí está el espacio para dudas. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden levantar la mano y abrir el micrófono. Ahí dice, miren que si esas preguntas las puedes compartir, porfa. Es que anotó algunas, pero no, pero para que no se le pierda alguna. Sí, claro, si quieres, ahorita las a- acomodo y se las mando por WhatsApp todas. Ah, gracias, Byron. Edgar hace rato preguntó que si estos modelos de negocio son solo para Web3, pero no sé, No, ya, no sé si ajá, respondiste sí, le respondí de que normalmente son Web 2, pero puedes adaptarlo a Web 3. ah, gracias. No sé, Diana, tal vez en lo que algunos se animan, ¿qué te pareció, no sé, comentar un poco antes de finalizar? Pues, o sea, pues sí, pues nada. em, sí, sí, varias cosas son como muy parecidas a Web 2,
pero pues el enfoque de Web3 es la comunidad. Ahí Edgar levantó la mano. Adelante, Edgar. Hola, ¿qué tal? Oye, yo quería preguntarte, este, uno de los modelos de negocio que mencionabas es precisamente la venta de, aquí lo escuché o así lo entendí, es la venta de información de usuarios, Sí, ¿correcto? sí, así es. Este, pero esto no es mal visto Ah, no, claro. en el escenario Web3. No, o sea, digo en el escenario Web3 porque tradicionalmente sí es un modelo de negocio. Dice, oye, ¿por qué Facebook es gratis? ¿Por qué Instagram es gratis? Pues porque está vendiendo toda tu Depende, información. depende. Mm, Claro, mira, me encanta poder hablar de esto. Eh, hay unos protocolos, no, ahorita no recuerdo los nombres, pero prácticamente se dedican a el data ownership, es el empoderamiento de tu propia data. Entonces, ujú, la, o sea, el ethos de ello o la razón de ser de ellos surge porque dicen, si hay empresas que se están haciendo millonarias o se están haciendo de mucho dinero con mi información, porque yo no puedo administrar mi propia información. So, aquí la reflexión parte de un yo soy, yo, yo decido qué hacer con mi información. So, si ujú, alguien está ganando, pues yo quiero ganar. Entonces, bajo ese principio de yo negocio mi propia información, existe en Web3, digamos, mercados de venta de información. Ahora, esta venta de información no es como que, o sea, depende, ¿verdad? El tipo de información que le interese a un comprador, pero le voy a poner un ejemplo. Em, por ejemplo, en el tema médico, hay algunas compañías que simplemente por utilizar sus servicios farmacéuticos o lo que sea, o de laboratorio, prácticamente está cediendo a veces parte de los derechos para que ellos puedan hacer y deshacer con tu información lo que quieran. Y en Web3 existen como iniciativas de ciencia descentralizada con el que te dicen, ok, um, no tienes ningún problema en que se utilice esta información para, digamos, hacer que mejore, ¿no? El sistema de salud o cualquier cosa que tú quieras y mandes, ¿no? Es un ejemplo. Ah, ok, bueno, pues sácale provecho, ¿no? Y a través de esto hay un marketplace de información. Ahora, no es el típico modelo de negocio. Por eso yo les estaba mencionando todo esto. De hecho, si se fijan, yo nunca hablé como el modelo de negocio de los NFTs o revenue share o cosas por el estilo. Porque ese tipo de negocios ya se la saben. O sea, están en una incubadora de Web3 donde ese tipo de... Yo para qué vengo y les digo ese tipo de cosas. Por eso traté de traerles un poco los modelos no tan clásicos. Por eso hablé de nodos, por eso hablé de, am, por ejemplo, de modelos de venta de información, de data ownership, etcétera. ok, bueno, pues, pues muy bien, muchas gracias. Si la pregunta es si es ético o no, Ah, no, hay gente, bueno, eso sí, eso es de cada quien. Pero hay personas que están dispuestas a vender su información. Eso es correcto. pero entonces ahí quien gana es el usuario, Exacto. no la empresa. Ajá, exacto, el usuario. ¿Y cómo gana la empresa? O sea, ¿cómo gano yo como creador de la plataforma? Porque te llevas una Es comisión. okey, okey. Ya, ya, bien, Sí, bien recuerda que al entendido. final, acuérdate que mencioné la idea de, aquí lo puse, intermediario digital. Entonces te Ujú, llevas una comisión por eso. okey, perfecto, listo. No sé si alguien más tenga preguntas. Ahí Miriam dijo que, ¿y esos modelos sí son legales o depende del frame, a.k.a. marco legal? Sí, depende del frame, obviamente. Este, y hay unos temas que son súper sensibles. Por ejemplo, el tema de la información médica. eh, Tengo amigos que se dedican a eso, Web3, información médica, y es un tema muy complejo. La verdad, yo no me muevo en ese tema, pero por ejemplo, hay otras cosas que sí son más eh, tranquilitas, ¿no? No sé, cuánto tiempo uso X plataforma, X sistema, X aplicación. eh,
no sé, ese tipo de cosas que son un poquito más tradicionales en un sentido tecnológico, bueno, se puede hacer. Sí, no, todo lo que les presento aquí es legal. No, imagínense, ¿no? Fíjense que también pueden poner un marketplace de, este, acá cosas bien random, ¿no? Pues no. Todo al final, todo lo tienen que checar precisamente con esos aspectos legales, ¿no? Justo les decía, ¿dónde está mejor o dónde puedo hacer eso, ¿no? O sea, si hay un nicho que compra o consume ese producto, ok, ¿cómo está regulado actualmente ese mercado y dónde me puedo establecer para eso? Ahí María tiene una pregunta. Si deseo generar tokens como cashback en los e-commerce para que se comercialice entre usuarios, ¿por qué quisiera que haya escasez? Ok, eso es prácticamente el tema de tokenomics. Este, te lo pongo de esta manera. Cuando tú eres una persona que comercia con un token y sabe desde los fundamentos de ese token que siempre se pueden imprimir más tokens, prácticamente lo estás haciendo inflacionario. Entonces, el valor de ese token decae. Entonces, ¿por qué te gustaría que hubiese escasez? No es necesariamente en un sentido de que haya pocos, no necesariamente así. Puede haber muchos tokens, pero la arquitectura del modelo de tokens puede ser que no se impriman más, tal vez. La otra es, ¿sabes qué? Un porcentaje de los tokens que salieron al mercado que actualmente se están transaccionando solo es el 50%, el 70, el 80% de lo que sea. La otra parte está resguardada en una bóveda por parte de la empresa, ¿no? Hablando metafóricamente. Y, ¿por qué te gustaría que haya escasez? Porque cuando hay escasez, normalmente, bueno, así dice la teoría, se agarran valor las cosas, ¿no? Por así decirlo de una manera sencilla. Y algunos, para, digamos, inyectarle aún más valor, es una manera también de decirlo, queman esos tokens, ¿no? Queman de tal suerte donde hay más escasez y por lo tanto se revaloriza aquello que ya está en el mercado actualmente. ¿Quién financia el valor de los tokens? Por ejemplo, si dan derecho para descuentos, ¿quién paga ese valor? Eso es precisamente lo que tienes que ver en el tokenomics. El valor de los tokens los dicta el mercado, definitivamente. Entonces, tú puedes decir, yo quiero que mi token valga $500, pero no tienes a ninguna sola persona que pague $500 por cada uno. Al final es un tema de mercado. La gente va a decidir cuánto va a valer lo tuyo. Y por ejemplo, si dan derecho para descuentos o eso no está intrínsecamente relacionado al token. Eso está relacionado a los partnerships, que no sé si te acuerdas, también venía en el modelo de Canva. Decía, ¿quiénes son mis partners? Entonces, tú cuando te acercas, por ejemplo, con vamos a decirlo así, o sea, no sé, tú te gustan las cafeterías, no sé, y tú tienes un token de cafetería y tú quieres que las cafeterías usen ese token, ¿no? Como si fuera una especie de moneda transaccional entre cafeterías en tu localidad. ¿Cómo ellos van a aceptar un descuento? Porque tú tienes que ofrecerles a ellos un modelo de negocio donde la pérdida, por ejemplo, de ese descuento sea mucho menor a lo que van a ganar utilizando tu token. Entonces, tienes que ver la manera en la que, ok, tal vez ellos pueden decir, bueno, me arriesgo a perder o a dar descuentos, pero voy a ganar más volumen, o voy a ganar más clientes. Fíjate, es muy similar como en el caso de Uber Eats o Didi Food. La gente que está en esas plataformas dice, estoy dispuesto a pagar, o sea, pues, tal vez no ganar lo mismo que debería ganar, pero me van a estar llegando más clientes, voy a tener una red mayor de clientes y esto lo puedo capitalizar luego de diferentes maneras, por medio de actividades o por medio de mis propias, perdón, promociones, bla, bla, bla. Va, lo acepto. Entonces, Web3 no es tan diferente al mundo real. De hecho, Web3 es el mundo real, pero cada vez que analicen esto, si ustedes es la primera vez que se aceptan con Web3 o tienen estas ideas de Web3, les pido por favor que siempre lo traten de bajar como a Web2, a lo tradicional. Que un modelo de loyalty, las tarjetas del súper,
que un esto del otro, acá. Siempre traten de buscar cuál es el símil, porque de hecho, a la hora de hacer el pitch deck, a la hora de hacer la venta de tu producto, las personas, si tú, imagínate, si tú estás presentando un proyecto de temas súper randoms para buscar financiamiento con gente que no está acostumbrada a eso. O sea, ya si está acostumbrada te la compro, pero que no está acostumbrada a eso, o solo para mostrar el producto a una persona que no está acostumbrada a Web3, ¿cómo rayos le vas a explicar eso? No, a esa persona no le interesa, y tienen que saberlo de una vez, a esa persona no le interesa cómo funciona tu cosa. Tienen que mostrar cómo le resuelve un problema. A una persona no le importa la descentralización. A una persona simplemente le importa, pues, si es el caso de comunicación, que su mensaje llegue bien y llegue seguro hacia otra persona, o que su dinero llegue a la otra persona. No le importa, por ejemplo, que si es UCT, que se utiliza la red de Tron, que se utiliza lo que eso no importa para la gente. Eso es un tema que tiene que ser, digamos, dentro de la operación. No hay un manual que haga comparativa de temas. Hay varios posts. Puedes buscar comparativa web 2 o web 3, o sea, o puedes entrar a ChatGPTazo, pero una muy fuente para aprender sobre tokenomics. Pues justamente acababa Kairos de hablar sobre el tema. Creo De que ahí hecho, ahí me gustaría comentar, ahí por el WhatsApp ayer les pasé una documentación que justo los de Kairos, los que dieron la charla de Fundamentos de Tokenomics, ahí pues me lo compartieron para que se los compartiera, así que pues ayer se los puse por ahí. Son dos cosas, es un Notion y luego una presentación de PDF, así que pues puedes consultar ese material, María. retomando antes nada más de cerrar, porque creo que ya se me acabó el tiempo, es concéntrense en desarrollar el producto. No, Emanuel, es la misma pregunta, ¿verdad? Ah, no, aquí. Concéntrense en mostrar su producto más allá de, fíjate que utilizo la tecnología más acá, Pipir is nice. No, no funciona así. A la gente le vale madre, digo con todo respeto. No le importa. A la gente le importa si eso les resuelve un problema. Entonces, tu pitch de ventas tiene que ser cómo resuelve un problema y cómo es mucho más barato, mucho más económico y mucho más seguro que las alternativas que tiene. Esa es la verdad. Y ya luego vas a tener una comunidad que va a decir, tu producto es grandioso porque además de que me resuelve algo, funciona con cripto. Entonces, tienen que vender su producto así. Y a la hora de presentar esa información o de buscar financiamiento, creo que ya es otra plática aparte. Sí tienen que tener como cuáles son los guidelines de cómo, cómo vender mi producto y cómo se expone ante la gente. Pero si se fijan, al final todo esto es un enramado de temas tan grande que no es como una fórmula mágica para decir, ah, es que si yo hago esto, mi producto se va al alza. No, tienes que pensar en comunidad, tienes que pensar en precios, tienes que pensar en costos, tienes que pensar en tantas cosas. Y creo que la manera mucho más fácil de verlo es, si puedes asociar cosas al mundo real o al mundo tradicional, te vas a quitar un peso de encima porque tratar de hacer todo bajo un concepto de conceptos Web3, vaya la redundancia, es ponerte mucha carga que al final no vale la pena. Si lo que estás buscando es tratar de traer simplicidad a la vida de la gente. Entonces, con esto acabo mi presentación. No sé, Diana, cualquier cosa que necesiten, ahí estoy por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Mario, por tu charla. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencia en el tema. Voy a dejar de grabar.